Bienvenido de nuevo a Estudios sobre la Neutralidad. Mi nombre es Pascal Lotas y hoy tenemos de vuelta a Stas Krepivnik, un antiguo oficial del ejército estadounidense y una gran fuente de conocimientos sobre todo lo relacionado con Rusia y la guerra. Stas, bienvenido de nuevo. Gracias. Yo también sé de economía. Puedes hacer muchas cosas, de verdad que sí. Pero siempre eres brillante cuando se trata de conectar los puntos entre estos distintos campos. Así que, podemos quizá empezar, y es realmente triste que tengamos que hacerlo, porque hay tanta violencia en este momento, violencia internacional. Pero ¿podrías darnos una pequeña actualización sobre tu interpretación de hacia dónde va la guerra de Irán? Porque me da la impresión de que Donald Trump ya no está muy contento con ella, ¿verdad? Donald Trump's not very happy with it anymore, is he? Bueno, no sé de qué estás hablando. La guerra con Irán terminó. ¿En qué día estamos ahora? Sí, la guerra con Irán terminó hace 14 días, porque Trump nos ha dicho que ha vencido a Irán. Irán no tiene nada. Irán no hace nada. No sé por qué no se han rendido. Porque ya sabes, él formaliza a Irán hasta hacerlo desaparecer por completo cada día. Y por cierto, todo lo que está ardiendo, y no es iraní, es inteligencia artificial. Eso fue lo que oímos ayer de Trump, que todo es inteligencia artificial. Y si los medios siguen difundiendo eso en las noticias, van a ser castigados por ello porque son noticias falsas. Todo es falso. Muy desesperado, ¿verdad? Con todas las declaraciones que está haciendo en Truth Social frente a las cámaras, suenan tan desesperadas ahora. Quiero decir, intentar reclutar a los europeos, a los chinos y a los japoneses para reabrir el estrecho de Hormuz es una idea absurda desde el principio. No creo que hubiera ningún intento. Creo que fue más bien una orden a los vasallos, incluidos, supongo, los chinos, que se supone que también son vasallos. Les irá realmente mal si no hacen lo que ya sabes, el dios emperador exige. Sí, tienes razón. Además, si miras sus publicaciones, cada vez son más largas y más incoherentes. Creo que el estrés se está notando. Pienso que ya empezaba a mostrar al menos las primeras etapas de demencia. Porque quiero decir, puedes comparar su primer mandato con el comienzo del segundo. La forma en que hablaba. Usaba palabras mucho más simples, frases más sencillas, y sonaba más como un niño de 13, quizá 12 o incluso 11 años, que como un adulto. No digo que alguna vez haya sido el hombre más sabio o más inteligente, a menos que le preguntes a él personalmente o a quienes creen que es el ungido. Pero se podía ver la degradación mental. Y ya sabes, si ya vas por ese camino, una tensión enorme, especialmente una tensión enorme cuando te acercas al final de tu presidencia, cuando te enfrentas a muchos otros problemas, sí, eso va a agravarlo. Es una degradación mental seria. Y está desvariando. Quiero decir, en sus publicaciones en Truth Social, está desvariando porque no tiene filtro. Necesita un filtro. Necesita un asesor que tome lo que ha escrito y diga, no, vamos a borrar esto, esto y esto. Necesita un editor o algo así. Bueno, no tiene uno, así que todo va directamente del cerebro de Trump a tu pantalla. Y cuando sale al escenario, balbucea. Está empeorando. Quiero decir, escuché su último discurso. Nunca había oído tanta basura y tantas mentiras concentradas en tan poco tiempo. No creo que haya dicho una sola palabra verdadera, salvo quizá un o un es. Solo un montón de mentiras, todas destinadas a cubrirse las espaldas y respaldar a Trump. Y es hilarante por un lado, pero muy triste por otro, y muy peligroso. Tienes delante a un tipo cuyo liderazgo está tan mentalmente degenerado. Y por otro lado tenemos, ya sabes, doctores y varios doctores con doctorado. El señor Araxi, el señor Ali, no Abunim, perdón, Ali Sadeh. ¿Cómo se llama? Perdón, Ali, se me olvidó, Abu Sadeh. Tenemos al presidente y así sucesivamente.
Quiero decir, todas estas personas están manteniendo todo increíblemente bien y además están dando muchas entrevistas en línea, ¿verdad? Hablan con mucha coherencia sobre los objetivos de la guerra y cómo llevarlos a cabo. Y hace poco hubo una nueva entrevista en Sky News en la que el periodista intentó presionarles sobre cuándo iban a empezar a negociar. Y los iraníes siguen diciendo algo así como, no, obligamos al otro lado a detenerse. Pero dan estas entrevistas en Teherán e invitan a medios estadounidenses y de otros países. Y no tienen ningún miedo de hacerlo públicamente, incluso en Occidente. Quiero decir, ¿cómo interpretas tú esta situación? Bueno, ante todo, es valentía. Llamémoslo por su nombre, es valentía. No veo a demasiados presidentes estadounidenses, ni a líderes de Europa Occidental que arriesguen sus vidas, literalmente arriesguen sus vidas, desfilando mientras Estados Unidos lanza bombas en los límites de Carolina del Sur. En realidad, me sorprende que Estados Unidos no haya cometido un asesinato en masa en uno de esos desfiles cuádruples. Me lo esperaba. Creo que en esa ocasión solo murió una mujer, y un par de personas resultaron heridas porque las bombas caían en los márgenes. Dice mucho que en realidad mostraran tanta contención y no masacraran a la multitud. Sí, al principio, quiero decir, ya sabes, ves a esos líderes yendo a Kiev, y por más que lo pienso, no entiendo por qué Moscú lo permite. Porque Moscú lo permite. Se coordinan con Moscú. Van a Kiev y coordinan su viaje para que no haya nada volando en su dirección. Siempre dije, ya sabes, espera hasta que estén a unos 20 minutos del aeropuerto. Empieza a golpear el aeropuerto, asústalos un poco al menos. O ya sabes, si van en tren, vuela la vía férrea delante de ellos, un par de kilómetros para que se detengan. Luego vuélala detrás de ellos y que se las arreglen para salir caminando. Recibirán el mensaje muy rápido, porque en realidad no los he tocado, pero saben que no van a ser tocados. Tienen garantías rusas, por eso van allí. Es toda una plétora de estrellas de la política occidental y de Hollywood. Todos van a hacer su pequeño viaje de vacaciones a Kiev con Zelensky. Y por cierto, según USAID, al menos por los pocos documentos que se publicaron realmente, ya que la mayoría nunca se dieron a conocer, créeme, Julie recibió ¿qué? Como $1 millón por ese viaje. Angelina Jolie, la primera, recibió $1 millón. Toda esta gente cobra por responder al informe. Esa es la diferencia. Saben que no le van a dar. En cambio, la gente que sale a la calle, literalmente, no sabe si va a volver a casa. Pero son los suyos y están demostrando valentía. Y luego miras a Netanyahu, si sigue vivo, se mete en un búnker. Sí. Y el búnker principal, por cierto, es el mismo que está debajo del hospital. Así que un poco de escudos humanos con su propia gente. Mientras tanto, su esposa y su hijo de 29 años están viviendo la buena vida en Miami. Sí, este es liderazgo occidental. Esto es el liderazgo occidental moderno. Dan buena imagen y presumen de virtud, pero no van a arriesgar el cuello. Sí, es una gran diferencia. Oye, una breve pausa, porque me prohibieron recientemente en YouTube, y aunque he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack, es pascalotaz.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. ¿Das algún crédito a esos rumores que circulan ahora mismo de que Netanyahu podría estar muerto? Porque hemos visto algunos videos extraños de él apareciendo con 6 dedos, y no hemos visto ninguna prueba creíble de su existencia desde hace 1 o 2 semanas. ¿Crees que algo de esto podría ser remotamente real? Te refieres a cuando estaba bebiendo café, excepto que no tenía ninguna de sus arrugas. Habían desaparecido todas. Su piel estaba lisa como la de un bebé. El café no desaparecía ni se movía. Y en todas esas otras imágenes, sus dientes seguían desapareciendo. Todo esto podría ser simplemente gente troleándole, ¿no? Pero probablemente esté escondido en algún lugar, en un búnker.
lo cual, seamos sinceros, sería lo más sensato. Pero No lo sé. No puedo comentar sobre eso porque simplemente no lo sé. Quiero decir, los vídeos son falsificaciones hechas con IA. Eso es bastante obvio. Se han convertido en memes. Eso también es bastante obvio. ¿Está realmente vivo? No lo sé. Pero, ya sabes, incluso si se ha ido a recibir las recompensas que le correspondan en algún lugar, esperemos que sean agradables y cálidas. Por todo el asesinato que ha propagado, hay otros esperando su turno. Quiero decir, incluso si lo atraparon a él, no atraparon al resto del gobierno. Y de nuevo, como cualquier gobierno establecido, no es un partido de un solo hombre. Hay otras personas implicadas. Puede que él sea la cabeza, puede que sea el grupo pensante, pero probablemente haya alguien preparado para ocupar su lugar. Así es como funcionan la mayoría de los gobiernos. Funcionan con redundancia humana. Exacto, exacto. del mismo modo que no se puede acabar con los iraníes matando al ayatolá Jamenei, no se puede acabar con Israel eliminando solo al señor Netanyahu. Por cierto, el hombre al que me refería antes es Ali Larijani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Son personas muy capaces. Entonces, ¿hacia dónde crees que están llevando ahora esta guerra? El estrecho de Hormuz. Básicamente, los iraníes han dicho que no lo están cerrando por completo, ¿verdad? Es decir, los barcos de naciones amigas pueden pasar, eso dijeron. Los iraníes siguen teniendo sus propios petroleros cruzando por allí. Así que Estados Unidos, en realidad, no tiene un control total sobre la región. ¿Hacia dónde se dirige la guerra, militarmente hablando? Sí, de hecho, Irán en los últimos, 18 días, ha exportado aproximadamente un 10% más de petróleo de lo que normalmente hace en un periodo similar. A ver cómo se explica eso. Y ayer hubo un petrolero pakistaní al que se le permitió pasar y dirigirse a Pakistán con el petróleo. Así que sí, el petróleo sigue saliendo. Y los saudíes están sacando algo de petróleo a través de su oleoducto hacia el Mar Rojo. Pero, de nuevo, la gran mayoría no va a ninguna parte, y gran parte ha resultado dañada. La infraestructura ha sido dañada. Estados Unidos, ya sabes, cuando Trump dijo no destruir la infraestructura petrolera de la isla de Karg, bueno, para empezar, ese no es el único puerto que tiene Irán. Irán tiene 5 puertos. Simplemente ese es el principal. Por el petróleo. Pero tampoco hizo eso, porque Irán ya había dicho, si destruyes el nuestro, destruiremos el de todos. Si caemos, nos llevamos toda la infraestructura con nosotros. ¿Y qué haces entonces cuando todo está realmente destruido? Los daños que ya existen van a tardar en repararse. Te guste o no, así son las cosas. Y creo que otra cosa de la que nadie habla es que Estados Unidos básicamente dejó a sus ciudadanos allí. Sobrevivid como podáis. Pues bien, en Arabia Saudí y en todas esas zonas, una gran parte de los trabajadores del petróleo, hablamos de ingenieros, técnicos altamente cualificados, eran o son estadounidenses, muchos de ellos con sus familias. ¿Crees que van a volver a esa región? Ni de broma. Así que vas a tener un déficit muy grande de trabajadores capacitados, personas con conocimientos y capaces de trabajar en esas instalaciones. Nadie está hablando de eso. Es algo que llegará un poco más adelante, pero también será un problema, junto con muchos otros. Poner todo de nuevo en marcha hasta el nivel en que estaba antes de la guerra de elección y agresión de Estados Unidos va a ser mucho más difícil de lo que la gente piensa. La mayoría de la gente supone que, se abrirán los estrechos, finalmente harán la paz, y todo empezará a funcionar al instante. No, no será así. Habrá retrasos en reparar las cosas. Habrá retrasos en conseguir personas que puedan arreglarlas. Habrá retrasos en la entrada y salida de los barcos. Esto va a tener un efecto en cascada. La mayoría de la gente no se da cuenta o no lo piensa. Pero si haces un poco de lluvia de ideas, ¿qué más va a pasar? Hay muchos problemas.
Y eso es si las plantas desalinizadoras no se convierten en parte de todo este asunto. En el momento en que lo hagan, las entidades artificiales conocidas como los estados del Golfo empezarán a desaparecer muy rápidamente. Podrías tener un evento con un gran número de víctimas, gente literalmente muriendo de sed. Y cuando digo gran número de víctimas, probablemente estaríamos hablando de 40, 50, 60 millones de personas que podrían morir de sed, porque todas esas entidades dependen totalmente de las plantas desalinizadoras. Ahora bien, estuve en Dubái en 2013 en un viaje de negocios, cuando era director de cadena de suministro para Eurasia en Halliburton. Y me gustan los lugares históricos, así que estaba decidido a ir a buscar el Dubái histórico. Busqué por todo Internet, intentando encontrar algún recurso. Nada. ¿Qué demonios? Llegué a Dubái y empecé a hablar con los locales. Me decían, sí, el Dubái histórico. El Dubái histórico era un pequeño fuerte de adobe en una aldea diminuta, con un fuerte diminuto. Ese era el Dubái histórico. Ya no existe. Eso es todo. No había un Dubái histórico. No hay una gran civilización en esas zonas, solo pequeños caudillos con pequeñas fortalezas. Y la gran mayoría de la población, que tampoco era muy numerosa, eran nómadas. Eso es todo. Todo esto está construido artificialmente. Todo esto está construido artificialmente sobre tecnologías y rutas comerciales, lo cual, por cierto, es otro punto del que nadie habla. ¿Qué pasa cuando se acaba la comida? Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, no pueden alimentarse por sí mismos. Vale, Arabia Saudí tiene trigo en el sur al menos, pero aún así tiene que importar mucha comida. ¿Qué pasa cuando esos otros países, deberían estar ya quedándose sin alimentos? No están llegando importaciones. Quiero decir, se podrían traer cosas en avión, pero cuando tienes que alimentar a ¿cuántas? 4 millones de personas solo en Qatar. Son unos 3 o 3 millones y medio de trabajadores, y quizá medio millón de locales. Son muchos aviones. Ese tipo de productos normalmente llega por barco. Y estamos en una zona de guerra activa donde los misiles vuelan por todas partes y los vuelos están suspendidos, así que la gente hace comentarios estúpidos. He leído en los medios suizos sobre personas que se preguntan si deberían intentar escapar de Dubái o Qatar en taxi. Chicos, ¿habéis mirado un mapa? ¿Habéis visto dónde están esos lugares? No se puede simplemente conducir por un desierto como si condujeras de Zúrich a París. Simplemente no se puede. Pero en fin. Podrías hacerlo si consigues llegar hasta Riad. Hay carreteras que van hasta la Meca y Medina. Pero sí, quiero decir, primero necesitas encontrar un taxista. Segundo, es un viaje bastante largo. Tercero, no sé cuánto te costaría. Pero hay otro punto. Estados Unidos básicamente ha abandonado a su población civil. Quiero decir, Rusia ha evacuado a sus civiles, Georgia ha evacuado a sus civiles, y Rusia estaba ayudando y está dispuesta a seguir ayudando. Otros países lo consiguieron. Estados Unidos simplemente dejó a sus civiles allí, sin ningún esfuerzo por sacarlos. De hecho, sabes, al segundo día, o fue al tercero, tenía un video en una de mis actualizaciones. Un periodista, mientras grababa, llama a la línea de emergencia que el Departamento de Estado, el Ministerio de Asuntos Internacionales, había habilitado para esto. Y ahí está la grabación. Ya sabes, básicamente, no cuentes con el gobierno de Estados Unidos para sacarte de allí. Simplemente sobrevive lo mejor que puedas. Así que el gobierno estadounidense, sin mencionar a los 2000 y pico soldados y civiles en la zona verde y en las otras 2 bases en Irak que han sido atacadas. Nadie habla de ello, aunque hay operaciones de combate allí todos los días. Tarde o temprano se quedarán sin provisiones y sin munición. ¿Y entonces qué? La zona verde es atacada y uno de sus sistemas Phalanx fue destruido hace 2 días. Esos son los sistemas antiaéreos y antimisiles que ves. Las pequeñas unidades parecidas a R2D2, con una ametralladora Gatling saliendo de ellas.
La zona verde, esa es la zona en Irak, ¿verdad? En Bagdad. Está en Bagdad. Es una zona enorme en la ciudad, establecida como un área segura para la embajada, las sedes corporativas y quien quiera que sea. Sí, así que uno de sus principales puntos de defensa ha sido destruido. Puede que ya haya más, pero han sido abandonados. Y ya sabes, luego están las personas en Arabia Saudí. Créeme, si trabajan para Aramco o para muchas de esas otras empresas, quiero decir, a mí me ofrecieron un trabajo en Aramco, profesores, estadounidenses, directivos de distintas compañías, hay mucha gente. No se trata solo de petróleo y gas, y están allí con sus familias. A todos los han dejado atrás. Sobrevive como puedas. Estados Unidos podría haber formado convoyes para llevarlos al menos hasta Jordania, y luego haberlos sacado en avión desde Jordania o hacia Egipto. Podrían haber intentado llevarlos hasta Turquía, aunque eso sería difícil. Bueno, no sé. Al-Jolani es su amigo ahora, así que probablemente los dejaría pasar. Pero podrían haber hecho algo, y no han hecho nada. No lo saben. Pero aún así, están mejor que las pobres almas atrapadas ahora en esas bases, ¿no? Las que están justo en el Golfo, ¿verdad? Según tú, ¿no? Tú fuiste quien me dijo que ni siquiera se molestaron en construir refugios adecuados en esas bases. Sí, fue un shock cuando me enteré. Sabes, pasé mi tiempo en unidades acorazadas y de infantería. Y luego, bueno, aparte de las unidades de mando, todos los oficiales acaban pasando por el Estado Mayor, tarde o temprano. Pero, ya sabes, como oficial de blindados, como oficial de infantería, el hecho de que no construyeran búnkeres es alucinante. ¿Cómo que no construyeron búnkeres? Estaba hablando con un amigo mío, le estaba haciendo una entrevista, Pascal Lotas, que ocupa un puesto bastante alto en la sociedad georgiana. Es un antiguo oficial de infantería, primero soviético y luego georgiano. Y me dice, espera, ¿cómo dices? No te he oído bien. ¿Qué quieres decir? Es la misma reacción que tiene todo el mundo de nuestro entorno. Simplemente, ¿qué? Pero sí, no construyeron búnkeres. Primero, esperaban que esta guerra fuera muy corta. Y segundo, había una confianza y una fe absolutas en los sistemas antiaéreos. Bueno, los sistemas antiaéreos, en el mejor de los casos, se han quedado sin munición. En el peor, fueron destruidos por el camino. Y lo que he oído es que ahora hay pánico. Los saudíes le han dicho al ejército estadounidense, búscate la vida, no te vamos a ayudar, somos neutrales, sobrevive como puedas. Así que están aislados. Se habla de evacuar las bases, una evacuación masiva. ¿Y a dónde ir? No lo sé. Rogar a los saudíes que les dejen pasar, porque esas bases son absolutamente insostenibles. Los iraníes están destruyendo sistemáticamente la infraestructura. Aún no han empezado realmente a atacar los barracones y lugares similares, pero llegarán a eso tarde o temprano. Pero estos tipos sí, no tienen búnkeres. No planearon para esto. Es una locura. Quiero decir, como ya dije, para alguien con mi experiencia, es como, ¿cómo no construyes un búnker? Empiezas a cavar búnkeres en el momento en que decides dónde estará tu base. Empiezas a cavar búnkeres y luego construyes todo lo demás. Ya sabes, incluso Halliburton, Schlumberger, ese tipo de empresas en Irak y en otras zonas parecidas, tienen búnkeres en sus bases. Pero sí, los de la Fuerza Aérea y la Marina nunca construyeron búnkeres, lo cual es una locura. Puede que haya algunas bases que los tengan, pero hasta donde yo sé, no los tienen, lo cual de nuevo es una locura. Y ahora están sufriendo por su estupidez. ¿Qué haces? No tienes dónde esconderte. Y ahora, esta mañana, también hemos tenido un informe de que en realidad, creo que es el Gerald Ford, ¿verdad? El portaaviones que ha estado en el mar durante unos 10 meses, y que en realidad tuvieron un incendio. Dicen que el fuego se originó en una de las lavanderías, como por las secadoras de la lavandería. En fin, un incendio a bordo. Les llevó un tiempo, unas 3 horas, apagarlo. Supongamos que todo eso es cierto y que no se trata de daños externos, sino de que esta cosa ahora empieza a arder sin ni siquiera haber sido atacada.
and apparently 600 sailors are impacted by that. Y al parecer, unos 600 marineros se vieron afectados por eso, porque sus camarotes quedaron calcinados. ¿Qué nos dice eso sobre el estado de la Marina de los Estados Unidos? Quiero decir, parecen realmente sobrecargados, muy sobrecargados. Y ahora Donald Trump está ordenando enviar a más personal al Océano Índico, al parecer. Alexander Mercouris interpreta esto quizá no tanto como algo relacionado con el estrecho de Hormuz, sino más bien como un intento de interceptar petroleros iraníes. Pero eso es solo una suposición. ¿Hacia dónde crees que se dirige todo esto? Just a good wild guess. Where do you see this going? Bueno, ¿recuerdas lo que te decía antes sobre los sistemas en cascada? Todo esto forma parte de eso. Quiero decir, un portaaviones. Para empezar, ya sabes, un portaaviones es enorme. Hay 5.000 personas a bordo y llevan 11 meses en el mar, lo cual supone una tensión enorme para el cuerpo y la mente humanos. Pero es un lugar grande. Ahora, fíjate en esos destructores. Han estado ahí fuera como escoltas durante el mismo tiempo. Tienen tripulaciones de unas 350 personas en un espacio mucho más pequeño. Están aún más encerrados. Nadie habla de esos destructores ni de los submarinos que están allí. Pero todos esos sistemas son muy técnicos y dependen unos de otros. Y sí, las tripulaciones están agotadas. Quiero decir, piénsalo, estar 11 meses en el mar. Normalmente hacen rotaciones de 6 meses. 11 meses es una locura. 11 months, is insane. They haven't been to port 11 months. No han estado en puerto en 11 meses. Es una enorme carga mental y física para la gente. Ya sabes, si han hecho paradas, son muy breves, solo para repostar o reabastecerse. Pero la gente necesita un descanso. Físicamente, la gente necesita un descanso. Ya sabes, esto lo dice un civil, un tipo que tuvo 5 aplazamientos para Vietnam. Trump, 5 aplazamientos. El tipo que dijo que los que dirigieron Vietnam eran todos unos necios, unos idiotas que no sabían lo que hacían. El maestro táctico Trump, que tuvo 5 aplazamientos, podría haber demostrado a todos de lo que era capaz, haberse convertido en oficial. Por supuesto, no lo hizo, no lo haría y no lo hará. Y tampoco lo hará ningún miembro de su familia. Pero ya sabes, esto es un abuso, simplemente un abuso de la gente. Aunque no hubiera combate, aunque no fuera una guerra ilegal, sigue siendo un abuso de la gente. Los mantienes ahí fuera, y eso está mal. Esta es la situación incluso antes de que se utilicen esos recursos. Quiero decir, estamos hablando de que esto ya es un enorme desastre para Estados Unidos, y apenas estamos en la primera mitad de la tercera semana. Pero ni siquiera han entrado en combate todavía. El estado de las fuerzas militares estadounidenses parece ser mucho peor de lo que pensábamos. Incluso los que somos críticos decíamos, bueno, no van a poder proyectar tanta fuerza, pero que proyectaran tanta debilidad es una gran sorpresa para mí. ¿Sabes? Sahal, o las FDI. Sahal es en ruso. Se suponía que las FDI eran la principal fuerza militar de Oriente Medio. Bueno, eso fue hasta que entraron en Gaza y demostraron que no lo eran. Están muy, muy lejos de serlo. Verás, lo que pasa con ser un matón en cualquier patio es que en realidad tiendes a no meterte en peleas. Puede que te metas en una o dos para establecer tu reputación, y de vez en cuando puedes pegar a alguien lo bastante pequeño como para mantener esa, entre comillas, reputación. Pero en realidad no quieres arriesgarte a pelear con alguien que pueda hacerte daño de verdad. Porque incluso si le ganas, el daño que te haya hecho va a mostrar a todos los demás en ese patio que, oye, no es invencible. De hecho, ha recibido bastantes golpes. Quizá yo pueda con él, o quizá 2 o 3 de nosotros podamos con él. Porque mira, tiene grietas en su armadura. Y eso es exactamente lo que mostró las FDI en Gaza. Entraron allí, mataron a mucha gente, pero 2 años después, ya sabes, siguen luchando. No han sido derrotados. Y eso demuestra que sí, las FDI no eran la gran fuerza temible que todos temían. Se quedaron atascadas en el sur del Líbano. Claro, son buenos matando civiles, pero no son muy buenos combatiendo. Y eso es lo que Estados Unidos está mostrando ahora.
Sí, bueno, claro, con países pequeños podemos abusar de ellos. Pero una potencia regional está absorbiendo todo lo que le lanzamos y nos está devolviendo los golpes. Y esta infraestructura que Estados Unidos construyó durante 30 años ha sido desmovilizada y degradada, básicamente destruida, en los primeros 4 o 5 días. Y ahora Irán está desmantelando sistemáticamente lo que queda. Y no hay nada que Estados Unidos pueda hacer al respecto, salvo quedarse ahí y aguantar. And there's nothing the US can do about it, except sit there and take it. So what are they actually targeting? Entonces, ¿a qué están apuntando exactamente? No lo seguí del todo, porque es difícil saberlo. Estados Unidos e Israel no suelen anunciar en las noticias de la noche qué tipo de instalaciones han sido atacadas. Pero, según tus fuentes, ¿qué sabes sobre los objetivos de los iraníes? Además, en las 2 primeras semanas, los iraníes solo usaron su antiguo arsenal de misiles, lo cual es bastante notable. Y recientemente han empezado a usar los más nuevos, Numadhaup y Madidales, sea que eso signifique. Rematam en equimarvid de interceptar. ¿Puedes estar en actualización sobre ese frente? Can you give us an update on that front? Yeah, the loitering, it's loitering munitions. Sí, el merodeo se refiere a las municiones merodeadoras. Rusia la ha estado utilizando desde el primer día. Básicamente, lanzas un misil al aire y este simplemente vuela alrededor porque tiene suficiente capacidad de combustible. Vuela buscando un objetivo. Así que no lo envías necesariamente sabiendo exactamente qué quieres golpear. Estás buscando un objetivo de oportunidad. Está volando mientras tienes drones o unidades de reconocimiento de infantería ahí fuera en el terreno. Obviamente, eso no funciona tan bien en el Golfo Pérsico, pero tienes drones buscando un objetivo y municiones ya en el aire. Así que ves un objetivo, digamos un tanque o un coche del personal, algo así. Normalmente, lo ves, lo comunicas, lanzan el ataque, y para cuando tienes la oportunidad de destruirlo, puede que ya haya desaparecido. Aquí, lo ves, lo comunicas, y ya hay munición volando alrededor. Simplemente entra y lo elimina. Así que obtienes un tiempo de respuesta muy rápido. Como dije, Rusia ha estado trabajando con esos durante los últimos 4 años, y son muy eficaces. Así que eso es una cosa. Están combatiendo. Lo que estamos viendo ahora es que están entrando en la fase 3. La fase 1 consistía en material barato, antiguo, bueno, no barato, pero más viejo, y drones antiguos, viejos misiles balísticos de hace 15 o 20 años. No los usaron para saturar la defensa antiaérea enemiga, eso es la fase 2. Los usaron para cegar a Occidente, o bueno, no a Occidente en este caso, sino a Estados Unidos y a los israelíes, eliminando todos esos radares y golpeando constantemente, además de atacar los radares THAAD. Por cierto, hace 4 o 5 días salieron videos de Corea del Sur que los mostraban de noche, sacando esos sistemas a escondidas para cargarlos en aviones y enviarlos a Israel. Así que ahora están desmantelando sus recursos por todas partes. Gracias por enfadar a China y a Corea del Norte, Corea del Sur. Nos vamos. Adiós. Que tengáis buena vida. Volveremos cuando esto acabe, quizá. Y lo mismo para Japón, ya que estamos. Gracias por ser nuestros peones. Nos vamos ahora, así que nos veremos cuando todo esto termine. Eso no puede dejar a esos líderes de buen humor. Es como decir, bueno, ahora ya sabéis cuál es vuestro lugar en la gran jerarquía de las cosas. Israel manda. Como nota al margen, los japoneses decidieron hace 2 años empezar a construir su propio sistema de defensa antimisiles. Sabían que tardarían 10 años, así que es como decir, sí, llegáis con unos 8 años de retraso. Pero eso ya se entendía perfectamente hace 2 años. Y no fue por presión de Estados Unidos, sino porque entendieron que Estados Unidos no es fiable. En fin, un escenario completamente distinto. Por favor, sigamos con lo que está siendo atacado y cuáles son las 3 fases. Así que, fase 2, saturar el sistema estadounidense. Lo que ocurrió fue que el tiempo de preparación para un ataque pasó de unos 40 o 45 minutos a quizás 5 minutos, porque esas estaciones de radar avanzadas han sido destruidas. Los ojos adelantados han desaparecido.
Esos radares habrían detectado el lanzamiento. Así que, en el momento en que los misiles empiezan a lanzarse, ya están en el radar. Si se dirigían hacia Israel o hacia una base estadounidense más al interior, antes tenían 45 minutos para reaccionar. Eso es muchísimo tiempo. Ahora no hay radares que detecten nada. Los sistemas THAAD han sido destruidos en Arabia Saudí. En otras palabras, también han desaparecido en Jordania. No hay detección. Para cuando los ves acercarse, están a 5 minutos de distancia. Tu tiempo de reacción es obviamente mínimo, así que muchas cosas empiezan a pasar. Sigue siendo la fase 2. Estás lanzando mucho equipo antiguo. Estás avanzando más, pero ahora lo usas para absorber y saturar los sistemas antiaéreos. Porque no solo estás atrayendo el fuego de los misiles que se lanzan para destruir tu material más viejo, sino que, cuando se lanzan, los radares se encienden. Cuando los lanzadores disparan, sus posiciones quedan identificadas, y cualquier dron posterior o una segunda oleada puede ahora atacar esas plataformas. Así que ahora también estás destruyendo la infraestructura real del sistema antiaéreo, no solo agotando sus misiles. Estás haciendo ambas cosas y degradando sus defensas. Y una vez que eso se ha hecho de manera efectiva, pasas a las cosas caras. Es entonces cuando sacas los buenos juguetes y empiezas a golpear infraestructuras clave que normalmente estarían defendidas. Ahí fue donde vimos a Hezbollah lanzar unos 200 misiles, algo que normalmente no harían en esas cantidades porque serían interceptados. Pero lo hicieron, y volaron, en su mayoría sin carga, hasta sus destinos. Así que sí, quiero decir, aquí es donde estamos ahora. Y no hay nada que Estados Unidos tenga que pueda detener esto. No hay nada que Israel tenga. Sus sistemas están saturados, sus municiones están en niveles mínimos y críticos. Y en cuanto a la infraestructura en el Golfo Pérsico, vimos esos 5 petroleros Strata ardiendo. Esto es lo que está haciendo Irán. Y tienen de algún sitio, no sé de dónde, ni siquiera podría adivinar de dónde, que están obteniendo imágenes por satélite. Porque ya sabes, Donald Trump, por cierto, ha ordenado a todas las empresas estadounidenses de satélites que eliminen todo lo de las 2 últimas semanas y que no entreguen nada, o al menos que lo publiquen con un retraso de 2 semanas. Así que las empresas estadounidenses están fuera de línea, pero no sé de dónde lo están sacando. Al parecer, no solo Irán tiene un par de satélites, sino que otros países del lado de Irán también tienen satélites. Un pequeño satélite, no sé, no me lo esperaba. Simplemente no entiendo lo que está pasando. No se suponía que fuera así. Posiblemente Rusia está actuando como intermediaria de Estados Unidos. ¿Cómo se atreven? Quiero decir, solo América puede actuar como intermediaria de Rusia. No puede ser al revés. ¿Lo veías venir? Absolutamente. Estoy sorprendido. Te lo digo. Estoy sorprendido. Sorprendido, de verdad. Lo siento, no deberíamos centrarnos en Donald Trump, porque es una maniobra de distracción, una cortina de humo que desvía la atención de lo que realmente está ocurriendo. El último video que vi en Twitter, de su rueda de prensa antes de que nos conectáramos, lo muestra diciendo que ningún experto podría haber previsto que los iraníes atacarían los países que albergan bases militares estadounidenses. Eso fue completamente inesperado. Nadie lo anticipó. El nivel de todo esto, quiero decir, bueno, de nuevo, es una distracción de lo que realmente está pasando. Es increíble que ese tipo de cosas estén circulando. Así que tenemos toda esta cooperación en marcha. Tenemos la selección de objetivos. También hemos sabido ahora, en la tercera semana, que los iraníes no solo fueron capaces de llevar a cabo esta estrategia de ataque en 3 niveles, sino que incluso con Estados Unidos machacándolos, y los machacaron, también fueron golpeados, no fue ni de lejos suficiente para eliminar su capacidad de seguir adelante. Así que los iraníes aún mantienen esa capacidad. Y cada día el Pentágono nos dice, Pascal Lot nos dice, que toda la capacidad asegurada un 95, un 96%,
Y sin embargo, esas cosas siguen volando. Eso nos dice mucho sobre la capacidad real del ejército iraní, ¿no es así? The Iranian military, doesn't it? Well, what it tells you is that, Bueno, lo que eso te dice es que la astuta Rusia ha pasado de las lavadoras a los frigoríficos para conseguir los chips que funcionan, y también a las cafeteras, y, ya sabes, a todo lo demás. Así es como están proporcionando su tecnología a Irán y manteniendo sus drones en el aire. Así es. Porque ya sabes, Rusia se quedó sin misiles y municiones hace tres años y medio. César Motor. Sí. And shovels, deadly shovels. Sí, y palas mortales. Quiero decir, son como palas hipersónicas. Así que esa tecnología se ha compartido. Irán está pasando ahora a la siguiente generación de palas hipersónicas. Que Dios nos ayude a todos. Tienen palas con múltiples cabezas de guerra en algunos de esos misiles balísticos, como hemos visto sobre Israel. Ya sabes, es cuando una docena entera de palas vienen volando hacia ti al mismo tiempo. Dozen shovels come flying at you at once. Pero ya sabes, Pataguacara. And the latest insult, Y el último insulto, para intentar socavar al gobierno iraní, es que Jamenei es gay. Eso es lo mejor que se les ocurre. Literalmente, esa es ahora la consigna, porque eso provocará una revolución. Esta gente, si lo miras, es el parvulario en su máxima expresión. kindergarten at its best. No, but it's really difficult for us. No, pero nos resulta muy difícil mantenernos serios. Y todo el mundo, si estás escuchando y no entiendes la referencia de la pala, entonces es muy poco probable, estadísticamente hablando, que estés en este canal, porque probablemente seas demasiado joven. Pero quiero decir, ha habido tanto cinismo que hemos tenido que soportar durante los últimos 4 años. Y realmente parece que, ya sabes, hablábamos de esto, ¿verdad? En un episodio anterior con todos los compañeros, que Occidente empezó a creerse sus propias mentiras. Y este es el momento en todo esto. When it all comes crashing in, the fact that they did believe their own lies. El hecho de que creyeran sus propias mentiras los llevó no solo a la guerra por poderes en Ucrania, sino ahora también a la guerra con Irán. Y resulta que Irán no es en absoluto como se lo había presentado. Incluso personas de muy alto nivel en puestos de responsabilidad, no solo Trump, sino también quienes estaban por debajo de él, dentro de las estructuras militares, parecen haber creído las mentiras que se contaban a sí mismos. Like I said, the 3 big things that came out of yesterday. Sabes, como dije, las 3 cosas más importantes que salieron ayer de Estados Unidos son: A. No más imágenes por satélite. B. Todo es inteligencia artificial. Y C. Khamenei es gay. It's all AI, and C, Khamenei's gay. That's it. This is ¿De verdad dijeron eso sobre lo de ser gay? ¿De verdad lo dijeron? Sí. C, because he's gay, and you have to have a revolution. Mira, porque es gay y hay que tener una revolución. Está en X, está en otras plataformas. Sí, absolutamente. Esto provocará una revolución. Matamos a todos ellos. Eso no causó una revolución. Pensemos rápido. ¿Qué más tenemos? Quiero decir, este es el colmo de la inteligencia estadounidense y del espíritu de relaciones públicas, supongo, en este punto del conflicto. Así de ridículos se están volviendo. Ya sabes, una cosa es agarrarse a un clavo ardiendo y otra es agarrar a Aidid, yo se ne violzio. Lo mejor pueden hacer es gay. This is the level they've gotten. This is the best they can do is he's gay. But if fears that, Pero teme ese tipo de... Al comienzo de la tercera semana, ya estamos tan metidos en esta desesperación. ¿No significa eso que estamos peligrosamente cerca de quizá ver el uso de la primera bomba nuclear? close to maybe seeing a first nuke being used. From the U.S., no. De Estados Unidos, no. De Israel, quizá. Of course, if Por supuesto, si Israel... me he saltado algo, perdón. sorry, Había un punto 4. Todo el mundo debe venir aquí y ayudarnos a abrir los estrechos. help us open the Straits of Hormuz. We're not No lo vamos a hacer nosotros mismos. Eso es peligroso. this. So bring your ships and do it. I'm sorry, that was the fourth Así que trae tus fichas y hazlo. Lo siento, ese era el cuarto punto. Incluiré todo eso en mi actualización. Así que sí, ese era el cuarto punto. Lo siento, he engañado a todos quitándoles el 25% de los puntos. Así que es falso, no hay imágenes, él es gay, y es tu deber abrir el estrecho de Hormuz.
Esa es la conclusión de los últimos 2 días. Es como, ¿en serio? Hasta aquí hemos llegado. Esto es, bueno, ya sabes, sea cual sea su vida personal, estoy bastante seguro de que eso no va a afectar al esfuerzo bélico a estas alturas. Nadie más va a venir a salvaros el pellejo ahí dentro. Todos dijeron, gracias, lo pensaremos el año que viene. Y por cierto, parte de esa súplica amenaza fue, las cosas se pondrán mal para la OTAN si no venís a hacer esto ahora. Dime, ya que estás ahí sentado, ¿cómo está informando la prensa rusa sobre todo esto? Quiero decir, deben de estar pasándoselo en grande ahora mismo, ¿no? Sí. Oh, sí, lo es. En el lado ruso, no veo mucha televisión, no tengo tiempo. En realidad he visto un poco, pero de verdad no tengo tiempo. Sin embargo, leo mucho de lo que sale. Y sí, hay algunas cosas con eso. Quiero decir, lo absurdo de todo esto es simplemente, la degradación de todo es asombrosa. No es que el rey no tenga ropa, es que no tiene piel. Está dorado y no tiene piel. Sabes, a estas alturas, por decirlo de forma un poco cruda, si se corta y se escapa ahora, un hafte seguirá up to Gilge. Cuanto más tiempo permanezca, más dorado se vuelve, porque no hay forma de ganar sin recurrir a las armas nucleares. Y entonces entras en una era completamente distinta, en la que realmente no quieres entrar. Posibles contraataques nucleares de algunos estados musulmanes que las poseen. Y por cierto, eso sería la señal verde para que todos los países que puedan inicien su propio programa nuclear o compren el de otro, como el de Pakistán o el de Corea. Estamos hablando de una nuclearización masiva del mundo. Ni siquiera se trata de cerrar las puertas después de que los caballos hayan huido del establo. Es como cerrar las puertas del establo después de que ya se haya incendiado. Todavía está sujetando la puerta. No hay guerra, eso es lo que sería. Y Trump probablemente acabaría saliendo de la Casa Blanca esposado antes de que todo terminara, porque sus enemigos van a divertirse a su costa de todos modos. Es solo una cuestión de cuánto deseas pasar a la historia, o tendría que ponerse en modo dictador total. Sabes, por otro lado está Israel. Pero claro, si lo hace Israel, Israel tiene una central nuclear. No es muy grande, pero está ahí, a 1.000 kilómetros al sur de Jerusalén. La cuestión es que el país es bastante pequeño. Si esa central nuclear queda fuera de servicio, la calefacción, la electricidad de emergencia, los sistemas de refrigeración, todo eso se viene abajo. Y con la defensa aérea de Israel prácticamente reducida a casi nada, no es difícil de imaginar. Se produciría una fusión nuclear, y eso contaminaría una parte muy grande de un país muy pequeño. Así que seguirías teniendo una zona enorme afectada, no la mayor parte, pero sí radiactiva en cierto grado. Y como no es un clima muy húmedo, la gran ventaja de un clima húmedo es que tarde o temprano todo se arrase al mar. Ni siquiera se cuenta con esa ventaja. Sí. Si estás en un entorno desértico, no se arrastra hacia el mar. Y cada vez que sopla el viento, todo lo que sigue siendo radiactivo, lo que aún no se ha desintegrado, vuelve a ser arrastrado a la atmósfera. Y todo el mundo vuelve a respirarlo, comerlo y beberlo una y otra vez. Así que sí, la mejor protección que tiene Israel contra ese escenario es en realidad la visión del mundo del liderazgo iraní. Cuando hablé con Mohammad Marandi, me dijo varias veces, mira, Pascal, esta es la tierra de Palestina. No tenemos intención de envenenar Palestina. Así que eso es bueno para ellos, pero por supuesto, es extremadamente peligroso. Quizá hablemos un poco no solo de lo que podemos prever, sino también de cómo crees que los acontecimientos que vienen de Rusia y China, lo que eso nos dice. Hace 2 días tuve una conversación con un académico chino que aún no se ha publicado, pero la sacaré el jueves o el viernes de esta semana. Él estaba señalando que cuando comenzó la guerra,
los chinos eran muy pesimistas. Dijo que desde el punto de vista chino, los iraníes siempre habían sido demasiado optimistas respecto a Estados Unidos y a su capacidad para negociar con ellos, y así sucesivamente. Por eso eran muy pesimistas y retuvieron parte del apoyo que podrían haber dado, porque no querían apostar por un caballo perdedor. Ahora que los iraníes están teniendo bastante éxito en sus campañas, dice que los chinos se están volviendo mucho más confiados, aportan más respaldo y retóricamente se pronuncian más a favor de Irán, algo que al principio dudaban mucho en hacer. ¿Está ocurriendo algo similar en Rusia? Is there a similar thing happening in Russia? Well, Russia was backing Iran as it was. Bueno, Rusia ya estaba apoyando a Irán tal como estaba. Entonces, ¿el éxito engendra éxito? Por supuesto que sí. Sabes, la gran ayuda que impulsó a la Unión Soviética realmente empezó a notarse durante la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió cuando el embajador británico salió de Moscú, rumbo a Kiev, que en aquel momento estaba a unos 120 kilómetros al norte de Moscú, ahora unos 90. Moscú está creciendo. Fue justo después de Año Nuevo. Tras la muerte y destrucción de una división alemana, había sido rodeada, había sido aniquilada, aniquilada. Y él telegrafió a Churchill y Roosevelt: creo que van a ganar. Van a hacerlo. Y fue entonces cuando empezó a llegar la ayuda del programa de préstamo y arriendo por parte de los estadounidenses, que fue totalmente pagada. Y por cierto, los mongoles, en términos de dinero, aportaron tanto como los estadounidenses. Si vamos por ese camino, en realidad lo hicieron. Eran materiales un poco diferentes, pero sí. Pero el éxito genera éxito. Oh, tienen bastantes posibilidades de ganar esto. Vale, ahora podemos apoyarlos. Rusia ya los ha estado respaldando. Por eso, ya sabes, todo el asombro. Dios mío, están dando coordenadas. No te diste cuenta de que eso iba a pasar. Pero Rusia sigue proporcionando equipo activamente. Créeme, no se entrena a los operadores y pilotos de MiG-29, Su-35 y S-400 en 3 o 4 meses. Esas personas se entrenan durante un año o más. Así que haz tu propio juicio sobre quién está sentado tras los controles de esos aviones y del sistema S-400, que por cierto, se ha mantenido en reserva hasta ahora. Porque los estadounidenses, los B-2, han volado en cierta medida, pero la mayoría de los aviones estadounidenses e israelíes, incluidos los B-52, no han sobrevolado Irán. No importa lo que digan sobre que no hay defensa aérea, sí la hay. Hay al menos un sistema S-400 por ahí, esperando. Así que esos B-52 llegan volando justo sobre Irán. Objetivos fáciles, perfectos. Esperaría ver caer a algunos de ellos. Así que ahí está eso. Pero sí, creo que China, por lo que he oído, puede que esto esté ocurriendo. China no solo está viendo que Irán puede derrotar, al menos localmente, a Estados Unidos, sino que también está sacando otras conclusiones de ello. Puede que estén celebrando una reunificación antes de que acabe este año. Eso es otra cosa, porque Taiwán debe de estar poniéndose muy nervioso ahora mismo. El ejército estadounidense ha demostrado ser ¿a qué nivel de capacidad? Ya sabes, el Lincoln tuvo que huir. Quiero decir, puedes llamarlo como quieras, pero el Lincoln tuvo que huir. El F-35 estaba hablando con el coronel Wilkerson. Tiene mucha información sobre la principal fuente de ingresos de Lockheed Martin, el F-35. Para empezar, F-35, para quienes no sepan lo que es un avión que se suponía debía hacerlo todo. Así que lo hace todo muy, muy mal. Ya sabes, ¿puede hacer café? No, pero puede caerse del cielo justo en el sitio. Quiero decir, si se queda sin munición, puede bombardear cosas simplemente cayendo en picado sobre ellas. Hay un par de videos que muestran eso, así que puede que también tenga una cafetera ahí dentro, por lo que yo sé. Y aún hay más. No solo son increíblemente caros, sino que Lockheed Martin, por contrato, en lo que respecta a aviónica, propulsión y ciertos otros subsistemas, ha establecido que el ejército estadounidense, y por tanto el de cualquier otro país que los posea, no tiene permitido dar servicio a esos subsistemas.
Only Lockheed Martin mechanics can service those. Solo los mecánicos de Lockheed Martin pueden encargarse de esos subsistemas. Cobran 500 o 600 dólares por hora. Y para poder trabajar en ellos, obviamente tienen que estar en el portaaviones. Así que están pagando no sé cuántos miles de dólares al día por persona, que Lockheed Martin está ganando y que estos tipos están ganando solo por estar allí. Es una locura, ¿verdad? Pero lo que es aún más loco es que el avión tiene una distancia máxima de bingo de unos 500 kilómetros. Bingo significa que tiene que darse la vuelta o se queda sin combustible. Y no puede, o sea, la mitad del combustible ya se ha consumido. 500 kilómetros es realmente muy poco. Quiero decir, el F-18, creo, tiene unos 800 kilómetros. 700 y pico kilómetros. Ese es aproximadamente la distancia de Tokio a Osaka. No estás. Es un vuelo de 40 minutos. Ahora bien, si vas en una sola dirección, si no tiene que regresar, puede recorrer unos 1000 kilómetros desde el punto A hasta el punto B antes de que se le acabe el combustible. Si quieres ir a bombardear Irán, entonces en cierto modo necesitas volver. Sí. Básicamente quieres aterrizar en algún lugar que no sea, ya sabes, dentro de Irán o en las afueras de Irán. Así que necesitas fuerzas de reabastecimiento en vuelo. Prácticamente toda la flota estadounidense de aviones cisterna, la flota británica y las de los demás están allí. Está casi todo concentrado allí. Así que cuando los destruyen es un golpe bastante grande. Básicamente, Estados Unidos ha perdido 6 de ellos. Dicen que algunos pueden repararse, pero 6 en 2 días. 1 fue derribado y 5 fueron alcanzados en tierra. Que puedan o no repararse no es algo que vaya a suceder con daños por fuego en 1 o 2 días. Así que sí, son ineficaces en combate, porque el portaaviones tiene que mantenerse lo bastante lejos para no ser alcanzado, lo que significa que está al otro lado de Omán. Los satélites chinos los encontraron, y realmente no pueden adentrarse mucho. Bueno, mejora. Sí, ¿cómo podría mejorar? Oh, abróchate el cinturón. Mejora. Sabes, el M1 Abrams, como tanque, nuestra regla general era 1 hora de operación, 2 o 3 horas de mantenimiento, lo cual ya es malo. Los tanques rusos requieren mucho menos mantenimiento. Este aparato, si lo que me dijo el coronel Wilkerson es correcto, necesita entre 10 y 20 horas de mantenimiento por cada hora de operación. Así que básicamente no puedes realizar múltiples salidas con estos aparatos. Sales una vez, regresas, y queda en tierra prácticamente un día entero mientras intentan repararlo. Y hablando de ineficiencia, este debe de ser el avión más ineficiente jamás construido. Quiero decir, por su coste, por el coste del mantenimiento y todo lo demás, es increíble. Déjame ver si lo entiendo bien. Así que no solo Estados Unidos no tiene suficientes de estas cosas, y además cuestan una barbaridad de dinero, y la capacidad de producción depende de la disposición de China a exportar tierras raras, sino que además se estropean casi de inmediato. Después de 1 hora de vuelo, se necesitan 30 horas de mantenimiento. Quiero decir, esto es un nivel completamente nuevo de sistema militar decadente, algo que nunca pensé como Blue Thread de estadounidense fuera potencia. Dos correcciones. No significa necesariamente que sean excelentes, pero todo el sistema tiene que revisarse, analizarse, ajustarse y en algún punto arreglarse. Y se tarda unas 20 horas en revisar todo. Así que parece que es lo que hay. Quizá el coronel Wilkerson lo oyó mal, pero tiene fuentes militares, obviamente. El hombre está muy bien conectado y yo solo transmito la información que me dio. En cuanto a, correcto, no se trata de tierras raras, sino de tierras raras procesadas. Estados Unidos tiene montones de tierras raras. No son tan raras. Solo 17 elementos son realmente muy, muy raros. Ahora bien, existen oligoelementos y formaciones cristalinas dominadas por otros minerales o metales,
y pueden separarse de distintas maneras. Es caro, es sucio, y China posee el 97% de la capacidad mundial. Rusia tiene una planta y está duplicando su capacidad en los próximos 2 años. El resto del mundo cuenta con aproximadamente un 2%. Estados Unidos tiene una planta que empezó a hacerlo, y Trump mostraba este imán porque, en su forma pura, son altamente magnéticos. Son muy útiles para la electrónica, especialmente para los sistemas de radar, la obtención de imágenes y la radiografía. Algunos de los elementos son naturalmente radiactivos. Some of the elements are radioactive naturally, so they're good for imaging MRI. Así que son buenos para la obtención de imágenes, las resonancias magnéticas y cosas por el estilo. Todos los dispositivos electrónicos modernos los utilizan. El problema es que Estados Unidos no puede producirlos en masa en las cantidades que necesita para sus misiles, sistemas de guiado, aviones y grandes cúpulas de radar. Así que, sí, ahí hay un pequeño problema. Es como decir, las legiones romanas son estupendas, solo que no tenemos producción de acero, así que Cartago tiene que proporcionarnos el acero. Aparte de eso, conquistaremos Cartago y la mantendremos sometida. Hay pequeños problemas ahí. Esto es lo mismo, solo que más moderno. Y por cierto, el acero vino antes que el hierro. El hierro es un proceso de alta tecnología. Steel came before iron. Iron's a high-tech process. La gente no posee el acero. De nuevo, sobre la forma en que se está desarrollando esta guerra, ¿cuánto tiempo crees que Estados Unidos puede seguir atacando físicamente a Irán? Attacking Iran. That's a... Oh, eso es. Bueno, podrían seguir lanzando HIMARS sobre Irán durante mucho tiempo. Estados Unidos tiene muchas bombas tontas de hierro y están fabricando unidades de guiado y conjuntos de planeo para acoplarlas. Es bastante barato, todo considerado. Podrían hacerlo durante muchísimo tiempo. ¿Eficacia? Gran incógnita. Apoyo público. Ni siquiera tuvieron ese momento de cerrar filas en torno a la bandera que Estados Unidos suele tener cuando empieza estas guerras. Y muy pronto, los precios de la gasolina están llegando a su límite. Ya había al menos una gasolinera en California a $8, pero de media están por encima de 5 y siguen subiendo. La UE está gritando y protestando, pero, por supuesto, Estados Unidos simplemente lo ignorará. Pero dado que Estados Unidos podría intervenir en la industria petrolera, al menos dentro del propio país, podrían imponer controles a la exportación y topes de precios. Podrían hacerlo. Pero entonces la clase donante se enfadaría muchísimo, porque están ganando dinero con esto. Me pregunto, ya sabes, la razón por la que había tanto petróleo es porque hemos permitido que Rusia venda su excedente. No hemos permitido que nadie más haga nada. La razón por la que Rusia tenía excedente de petróleo, y los demás también, si miras los gráficos del petróleo, es que durante unos 3 o 4 meses antes de que todo esto empezara, los precios del petróleo habían estado bajando. Así que muchas empresas conservaron su petróleo en lugar de venderlo. Lo almacenaron en barcos, en instalaciones móviles de almacenamiento y en depósitos terrestres, esperando a que el precio subiera. Vaya, ese precio ha subido. Así que mi pregunta es, Barron Trump y el resto de estos tipos, ¿cuánto invierten en acciones y bonos de la industria petrolera? Eso ya ha pasado antes en otros sectores y no se limita a Trump. Así es como funciona el gobierno de Estados Unidos. El uso de información privilegiada es ilegal para todos, excepto para el Congreso. El Congreso se excluyó a sí mismo de esa pequeña ley, por cierto. Tienen literalmente una exención, así que saben qué se avecina, quién va a conseguir los grandes contratos, y compran sus acciones y venden las que no van a rendir. Por eso el Congreso está lleno de millonarios y multimillonarios, aunque la mayoría de ellos entraron con sueldos de clase media alta o clase alta baja. Y no ganan tanto dinero como congresistas, ya sabes, pero aún así todos son millonarios. Así que el Congreso está metido en eso. Y estoy seguro, ya sabes, ¿quién va a decir si los socios más cercanos de Trump estaban comprando acciones? Ya sabes, la gente puede decirlo, pero no puede probarlo. O si puede probarlo, no puede hacer nada al respecto, porque siempre hay, ya sabes, amnistía.
Así que sí, ya sabes, mira, la guerra es un negocio. Incluso una guerra perdida sigue siendo un negocio. La gente sigue ganando dinero. Tienes toda la razón, Pascal, pero es peor. No es solo un negocio. Bueno, la guerra no siempre es necesariamente un negocio, a veces es necesaria. Bueno, la mayoría de las veces lo es. Al menos tiene una buena parte de razón. Pero el punto aquí también es que para Estados Unidos y el complejo militar industrial, no les importa si ganan o pierden. No les importa. Están ganando dinero de cualquier manera, así que ni siquiera intentan ganar. Se trata simplemente de prolongarlo, todo lo posible, porque están ganando dinero. Y ahí se acaba todo. Se irían mañana mismo si el dinero desapareciera. Es aún peor. Quiero decir, hay gente que gana dinero mientras hay una guerra, pero al menos intentan ganarla, intentan conseguir algo. Cuando a los que la respaldan les da igual, 2 décadas en Afganistán, $7 billones gastados, no les importaba si ganaban o no. Necesitaban alargarla porque estaban sacando dinero de ello. Sí, y si hay algo, ya sabes, es que Estados Unidos no pierde guerras. Hay momentos en los que no las gana, pero el complejo militar industrial sigue ganando muchísimo dinero con ello. No, quiero decir, Estados Unidos no perdió la guerra de Vietnam. Vietnam del Sur perdió la guerra de Vietnam. Cuando te borran del mapa, eso desde luego no va a pasar, y ellos lo saben, y van a seguir lucrándose con ello. Stas, esto ha sido una vez más una buena actualización y buenos análisis. La gente de Swarisith debería ir a Mrs. Slavic Man, Slavic con K, en YouTube y en Telegram. En ningún otro summit en Internet. Sí, tengo un Substack. Soy yo, Svi Grinik. Y también estoy bajo el nombre de Stanis Kropivnik. Podemos darle la vuelta al nombre completo. A los rusos nos gustan los nombres largos, ¿vale? Por desgracia, no publico lo suficiente allí, así que sí, Stanis Kropivnik. Pero sí, y Svi Grinik lo estoy usando igual que tú. Lo estoy usando como respaldo ahora mismo, subiendo todos mis vídeos. Quiero decir, los vídeos que estoy subiendo son antiguos, obviamente, un gran archivo de ellos. Pero bueno, nunca se sabe si YouTube te va a bloquear o no, así que... Todo el mundo, buscad a Stas ahora, en Substack, en X, en YouTube. Stas Kropivnik, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias.